Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso básico I. Estamos casi a la mitad de nuestro curso realmente y eso siempre pues es grato, ¿no? Saber que estamos avanzando cada día más en nuestro curso. El día de hoy nos toca mirar este tema acerca de cómo aconsejar al nuevo discípulo de Jesús. Entonces, en esta labor de discipulado, continuar con ese paso ahora de aconsejarle. En clases anteriores vimos cómo empezar a guiar a ese discípulo en la oración. La semana pasada vimos cómo guiarle hacia la palabra y ahora aconsejarle. ¿Por qué? Porque este nuevo discípulo pues obviamente va a tener dudas, va a tener preguntas, va a pedir que le aclaremos algunos conceptos, algunos temas, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar pidiéndole guía a nuestro Padre en todo momento. Así que vamos a inclinar nuestro rostro allí donde estemos y te invito a hacer esta oración conmigo. Padre, bendecido eres, te reconocemos a ti como nuestro consejero. Te reconocemos a ti como quien siempre tienes esa palabra precisa, justa, a su debido tiempo para darnos esa dirección, para guiarnos a donde tú nos quieres llevar y conforme a tus propósitos y al plan de vida que tienes para nuestras vidas. Creemos que también tú tienes un plan de vida para estos nuevos discípulos, a quienes has puesto delante de nosotros para empezar a guiarles. Te lo agradecemos y te pedimos que esta clase sea de bendición. Cada uno de los consejos que se den aquí sean útiles para poderlos poner en práctica. Te lo rogamos, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces así estamos iniciando con nuestra clase. Como ya lo vimos, nuestro tema es aconsejarle. Y siempre qué importante es tener bases para que nosotros podamos dar un buen consejo, ¿no? Poder guiar a esa persona a la que le estamos discipulando. Y pues nuestra base siempre lo hemos mencionado en cursos bíblicos, lo hemos mencionado en la iglesia, ya sea en el santuario, cualquier otra enseñanza, la base de todo, la base que nosotros tenemos es la palabra de Dios, este libro tan hermoso que es la palabra de Dios. Y, y bueno, realmente nosotros nos acercamos siempre a pedirle consejo. ¿A quién? Pues a aquella persona que sabemos que tiene ese conocimiento, esa persona que tiene esa experiencia, ¿no? Para podernos guiar. En este caso, si nosotros tenemos algún padecimiento, ¿no? Físico, nos sentimos mal, pues buscamos a un experto, ¿no? Para pedirle consejo acerca de qué tomarnos. Y en este caso, pues vamos al médico. O si tenemos un asunto legal que resolver, vamos también con el especialista y le pedimos un consejo jurídico, ¿no? Con el abogado. Y si resulta que ahora estoy construyendo la casa de mis sueños, ¿no? Ya adquirí el terreno y ahora necesito saber si conforme a ese terreno, cuál será el mejor diseño, eh, cómo, cuál debe de ser la orientación incluso, ¿no? De las habitaciones, de la casa en sí, que, para que podamos aprovechar el sol de la mejor manera, ¿no? Entonces pueda entrar esa iluminación de manera correcta a nuestra casa. Entonces buscamos al experto, y en este caso el experto, ¿quién es? Pues es un arquitecto. En ese sentido, como que siempre para la toma de decisiones, siempre para cualquier duda que tenemos en alguna materia, buscamos siempre al experto. Y bueno, pues en este caso estamos tratando con la parte más importante, y la parte más importante es la espiritual. Eh, esa parte también debe de suplirse, ¿no? Conforme a las necesidades que haya.
y es por eso que pues siempre se va a requerir de buenos consejeros, ¿no? Pero algo importante que mencionar aquí, esa persona que dé consejo debe de basarse siempre, como lo está aquí expresado, ¿no? Como tal en la imagen, basarse siempre en la palabra de Dios. Y me gustaría entonces iniciar con esta pregunta: ¿cómo aconsejar? ¿Cómo nosotros podemos expresar a esa persona que se está acercando a nosotros, que está teniendo esa confianza? ¿Cómo le podemos expresar la idea o le podemos dar ese consejo que sea acorde a la situación que está viviendo, pero no, no conforme a nuestros pensamientos o a lo que nosotros sintamos o a la ideología que se nos haya inculcado en nuestra casa, sino en base siempre a la palabra de Dios? Y es aquí entonces donde se hace importante el que nosotros tengamos siempre ese temor, ese temblor para no ser ciegos, guías de ciego. Porque ¿qué va a pasar cuando alguien que no ve, que no tiene la visión correcta, la visión necesaria, empieza a guiar a otra persona? Pues va a pasar lo que nosotros miramos aquí en la imagen. Las tres personas van a caer definitivamente al vacío. Es por eso que es tan importante que la persona que dé el consejo pueda ser una persona que tenga conocimiento de la palabra, para que el consejo sea conforme a la palabra, y tenga también de esa experiencia necesaria, esa experiencia que se requiere para poder opinar acerca de ese tema. Algo tan sencillo, y así te lo voy a poner, hermano. Cuando, por ejemplo, conmigo, porque pasa mucho, cuando uno toma a su cargo un grupo de cursos bíblicos, pues uno tiene dentro del grupo a jóvenes, uno tiene a varones, tiene matrimonios, tiene varonas, ¿no? Entonces, cuando una mujercita se acerca conmigo a pedirme algún consejo, ¿no? Pues con relación a lo mejor a una decisión que tiene que tomar y eso, bueno, pues ok, miramos la palabra, oramos por esa persona y si con ese temor y con ese temblor, si yo le puedo proporcionar ese consejo, con todo gusto se lo doy. Pero ¿qué pasa si esa persona me pide consejo de, por ejemplo, un tema, cómo resolver un tema marital, ¿no? Y aquí te lo digo con toda sinceridad, ¿no? Yo, en mi caso, no soy casada, entonces no tengo, aunque sí sé lo que dice la palabra con relación a esos temas, no tengo esa experiencia, ¿no? Con relación a temas maritales y por eso siempre que pasa eso, sí le comento a los hermanos, ustedes tienen que sacar una cita de consejería con nuestros pastores, ¿no? Eh, porque esa es la realidad, o sea, porque quizás eh, la opinión que yo les dé es una opinión incluso hasta personal, ¿no? Y, y no en base, ¿no? A lo que el Señor día a día le va enseñando a cada matrimonio, ¿no? De cómo vivir en pareja. Y en este caso, pues yo no tengo esa experiencia y por lo tanto yo no lo podría dar. Así que tampoco te sientas mal, mi hermano, mi hermana, si en algún momento esa persona a la que estás discipulando, tú no le puedes dar el consejo. Aquí se trata de ser honestos, porque en ese caso entonces seríamos ciegos, guías de ciegos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aconsejar? ¿Cómo iniciar con esta parte de dar un consejo? Y bueno, aquí te lo pusimos. No ser ciegos, guías de ciegos, que ya ahorita platicamos un poquito de esto, pero sí me gustaría que fuésemos a la palabra. Y en esta ocasión
Te voy a leer Mateo 15, del 4 al 9, y luego Mateo 15, del 10 al 14, ¿ok? Y antes de iniciar con esta palabra, quisiera darte la cita de Mateo 15, 14, como la palabra es tan clara y dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Como lo veíamos en la imagen. Entonces, solamente para confirmar o reafirmar esta parte de la que estábamos hablando. Pero ahora sí, regresémonos a Mateo 15, del 4 al 9. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí quiero aclarar, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre. Sí. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiere dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fuesen mandatos de Dios. Y qué fuerte, ¿no? Porque realmente aquí pues se está acusando a, pues sí, se está acusando a esta secta que había de que con el pretexto, ¿no? De, de cumplir la ley, ¿no? Porque creo que la palabra es muy clara, ¿no? Dice, la ley que dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. O sea, la ley era muy clara, ¿no? Tienes que honrar a tu padre y si le hablas irrespetuosamente, la consecuencia es la muerte. Pero aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los fariseos? Empezaron a torcer la palabra. Y es por eso que Jesús les dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Y Jesús les dice súper fuerte, ¿no? Les dice hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó. Entonces, con el pretexto según de darle a Dios, ¿no? Lo que uno les tiene que dar a sus padres, ellos están están anulando uno de los mandatos de Dios. Y muchas veces es lo que hacemos, ¿no? O sea, malinterpretamos la palabra y de esa manera estamos dando consejo y de esa manera estamos guiando a estos nuevos discípulos y eso no debería de ser. Eso no debería de ser. Ahora, me gustaría leerte Mateo 15, pero los versos 10 al 14. Ajá. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no le hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja.
Entonces, además de que Jesús les dijo, ¿no? A los fariseos hipócritas, pues está diciendo que son ciegos y que de esa manera están guiando a otros ciegos. Y por lo tanto, la consecuencia es la que vimos pues, en la imagen anterior, ¿no? Que tanto el fariseo como a quien están guiando, pues van a caer, todos van a caer, ¿no? Entonces, la pregunta, recuerda, es, ¿cómo aconsejar? ¿Cómo aconsejar? Pues teniendo ese conocimiento de la palabra, ¿no? Y tú vas a decir, ay, es que yo no tengo conocimiento, entonces no puedo iniciar a discipular de poquito en poquito. O sea, siempre el Señor nos lleva de la mano, siempre el Señor nos lleva paso a paso. Entonces, de eso, aunque sea poquito que nosotros hayamos aprendido y aprendido bien, empieza a enseñarle a otros. No esperes a conocer todo para empezar con discipulado o empezar con enseñanza. No esperes a conocer todo. Entonces puedes, así, lo que tú ya asimilaste, lo que tú ya aprendiste de parte de Jesús, eso es lo que puedes ir enseñando. Y obviamente vamos ahorita a mirar otros textos que son importantes de cómo iniciar con esta parte de guiar incluso en consejo, ¿no? Entonces, vámonos al Salmo 2.1. Dice la palabra en el Salmo 2.11, perdón, 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Siempre que alguien nos pide un consejo, que nos pidan, pues sí, esa guía, siempre hacerlo con ese temor y temblor. Como ya te dije, quizás no vamos a saber toda la palabra, pero eso poquito que el Señor nos ha enseñado, nosotros podemos empezar, ¿no? En base a eso, empezar a hablar. Seguramente el Espíritu, como ya te lo he dicho en las sesiones Zoom, el Espíritu va a llenar tu boca para que tú sigas hablando y en esas palabras haya un consejo sabio para las personas, pero también hacerlo con temor y temblor, porque estamos tratando con personas redimidas por el Señor y por quien nuestro Señor Jesús también dio su vida, ¿sí? Hebreos 12. Ahora vamos a leer Hebreos 12 del 1 al 2. ¿Ya la tenemos? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos destacar aquí? ¿Cómo la palabra nos invita siempre a correr una carrera, ¿no? Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra nos habla de que siempre debemos de tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Pero ¿qué pasa? Nos vamos ahorita ya entonces a la realidad y qué es lo que pasa en la realidad. Pues pasa que si nosotros le empezamos a compartir a una persona, a un amigo, a una amiga, a un vecino, a quien el Señor ahí ha puesto delante de nosotros para compartirle, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa persona está confiando en nosotros. Esa persona, a veces, aunque le leamos este versículo, le digamos, es que tú tienes que poner los ojos en Jesús.
no pasa eso, sino que la persona en quien pone los ojos es en ti, es en mí. Y qué gran responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa confianza que tiene ese nuevo discípulo hacia nosotros, porque fuimos quienes le empezamos a compartir, fuimos quienes le dedicamos ese tiempo, quienes nos preocupamos por su necesidad, ¿no? Y estuvimos allí en ese momento en el que quizás ese nuevo discípulo necesitaba. Entonces, sí, tiene un alto grado de confianza en nosotros, pero ahora la labor de nosotros es dirigir esa confianza que tiene en nosotros, dirigirla hacia el Señor, dirigirla hacia el Señor, porque no podemos dejar que esa persona eh, siga poniendo los ojos en nosotros. De verdad, es un efecto como que muy lógico, pero siempre nosotros debemos de tratar de dirigir esa confianza hacia el Padre. ¿Cómo? Pues a base de repeticiones, ¿no? A base de decirle, debemos de mirar siempre al Señor, o, por ejemplo, cuando esa persona se acerca tanto, ¿no? A pedir que oremos por ella o que le demos un consejo y eso, siempre decirle, a ver, no soy yo, el consejo nos los va a dar el Señor, y claro que sí, podemos orar y oramos juntas. Invitarla no nada más a que yo ore por ella, ¿no? Sino eh, que esa persona también se atreva, ¿no? A hacer esas oraciones y esas oraciones dirigidas al Padre, y obviamente nosotros ahí acompañando a la persona, y también cuando nos pide un consejo, ok, pues vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dé el consejo. Entonces hacemos la oración en donde le pedimos juntas ese consejo al Señor, y, y quizás tenemos tiempos de lectura de la palabra, y, y ¿con qué objeto? Pues con el objeto de que la persona tenga esa claridad, que sea tan evidente para esa persona, que entonces no soy yo quien está orando, no soy yo la que estoy haciendo, dando el consejo, sino que ella por sí sola puede orar al Padre, puede acercarse al Padre, tiene esa libertad de hacerlo, porque ya el velo fue partido en dos, y por lo tanto puede entrar a ese trono de gracia en oración, y además puede pedirle el consejo al Señor. Y que ella tenga esa certeza de que, y así enseñárselo, de que a través de la palabra y a través de esa lectura ordenada que ella está haciendo de la palabra, puede escuchar al Señor, puede recibir ese consejo de parte del Señor y entonces ella tomarlo para sí y para bendición de su vida, ¿no? Entonces, es de esa forma, dirigir la confianza que muchas veces depositan en uno, dirigirla o redirigirla hacia el Señor. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque imagínate, salimos de una iglesia tradicional en donde se nos enseñó que siempre necesitábamos a una persona que intercediera por nosotros, una persona que estuviera allí, ¿no? Eh, hablándonos, ¿no? De parte del Señor. Y entonces caeríamos en lo mismo. Y no. El asunto es que el nuevo discípulo conozca a Jesús. Y Jesús es el camino. Él siempre nos muestra para dónde irnos. Es la verdad. Él siempre nos va a aconsejar a través de su palabra y en base a la verdad y la vida. Así que redirigir la confianza hacia el Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Nosotros solo somos colaboradores, hermano. Somos esos instrumentos en manos de Dios, y qué bendición, ¿no? Poder ser ese instrumento para
acercar a las personas, para reconciliar a las personas con Dios. Muy bien. Y ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 4. Mateo 23, del 1 al 4. Dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué fuerte, ¿verdad? Nuevamente Jesús hablando acerca de esos escribas, de esos fariseos, que al final del día eran doctores de la ley, o sea, eran expertos en el conocimiento de la palabra, pero ¿qué era lo que ellos hacían? Pues solamente le imponían cargas al pueblo, les hablaban de lo que decía la ley y que debían de cumplir, ¿no? Pero ellos no actuaban de esa manera. Y es por eso que en este punto resulta tan importante el que el Señor nos dé este consejo y nos diga, cuida tu testimonio. ¿Cómo empezar a aconsejar también? Cuidando nuestro testimonio, porque eso le va a dar ese peso a la palabra. La palabra entonces va a ser efectiva, porque entonces ellos van a poder corroborar que efectivamente esto está escrito en la palabra y que nosotros que estamos colaborando en esa guía, ¿no? En ese discipulado, actuamos igual de esa manera y somos congruentes. Entonces, qué importante es que el nuevo discípulo pueda mirar congruencia entre lo que nosotros estamos enseñando o le estamos enseñando, cómo le estamos guiando a lo que dice la palabra y cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, debe de haber congruencia siempre. Entonces, qué importante es iniciar también cuidando de nuestro testimonio. Ahora, hay ciertos pasos que son esenciales para esta parte de aconsejarle y vamos a iniciar diciendo la importancia de escuchar a Dios. Sí, tú y yo tenemos que escuchar a Dios. Y para eso quiero que me acompañes a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del 2 al 10. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a empezar. Ya está aquí en la diapositiva. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces aquí podemos mirar cómo incluso, pues al inicio, el profeta Samuel no reconocía la voz de Dios, pero después de tantos llamados, Elí comprendió que era el Señor quien le estaba hablando a Samuel y por eso le dice la última vez, responde, habla Jehová porque tu siervo oye, ¿no? Y entonces así Samuel pudo darse cuenta que quien efectivamente le estaba hablando era el Señor. Y así pasa también en nuestra vida. Y así vamos creciendo. Primero no reconocemos la voz del Señor, pero después de tener esa relación personal con Él, esa relación tan estrecha, empezamos nosotros a reconocer su voz, esa voz que la podemos tener a través de la palabra, ¿no? A través de algún otro mensaje o incluso de manera audible. Entonces, qué importante es que nosotros no perdamos de vista el tener esos tiempos con nuestro Padre. Eso siempre es importante, porque para poder oír, para poder dar consejo, como el consejo no lo vamos a dar nosotros, no lo voy a dar yo en base a mi experiencia, no lo voy a dar yo en base a, a todo el cúmulo de conocimiento que he adquirido, ¿no? Sino que lo va a dar el Señor. Y el Señor lo va a dar, pues sí, y quizás yo voy a tomar toda esa base que el Señor ya me ha proporcionado durante años, pero al final es el Señor quien da ese consejo y por eso qué importante es escuchar a Dios. Es más, mi hermano, en una consejería, confía en una consejería cuando la persona que te esté dando ese consejo te diga, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Entonces tú vas a tener la certeza de que el consejo lo está dando el Señor. Porque primero está esa sencillez de la persona que va a dar el consejo, ¿no? De reconocer que no es ella, sino es el Señor. Y poniendo el asunto en oración, delante del Padre. Uh-huh. Otro de los pasos importantes, ¿no? Para poder aconsejar es estar delante de Dios. ¿Cómo voy a escuchar si ando de fiesta? ¿Cómo voy a escuchar a Dios si no he orado toda la semana? ¿No? Y aquí lo podemos mirar. Es la cita que anteriormente teníamos, pero nos vamos a enfocar en el versículo 3. ¿Dónde estaba Samuel cuando escuchó la voz de Dios? Y aquí tenemos la respuesta en el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y no estaba en cualquier lugar, hermana, porque el arca de Dios, ¿en qué lugar del templo estaba? En el lugar santísimo, donde posaba la misma presencia de Dios. El lugar más estrecho, más íntimo, era allí donde estaba Samuel durmiendo. Y fue allí donde él escuchó la voz de Dios. Entonces, no esperes escuchar la voz de Dios en la fiesta, no esperes escuchar la voz de Dios cuando estás en el TikTok, ¿no? O cuando estás ahí en Instagram, ¿no? La voz de Dios se escucha estando en la presencia de Dios, orando, estudiando su palabra, ¿no? Vamos con otro paso importante en esta parte del tema. Y uno de los pasos importantes es enseñar las leyes y ordenanzas de Dios. El consejo siempre debe de estar basado en la palabra. Y es por eso
que el Señor en Ezequiel 44:23 justo le ordenaba a los sacerdotes, y quizás tú me vas a decir, yo no soy sacerdote, todos somos sacerdotes también. Pues el Señor nos ha llamado, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Y nos ha llamado como, ¿te acuerdas? Como real sacerdocio, como nación santa. ¿Para qué? Para anunciar, acuérdate, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Mira, pero nos ha llamado como ese pueblo santo, como ese real sacerdocio. Entonces, todos somos sacerdotes. Y como sacerdotes, aquí está la instrucción muy clara en Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y esa enseñanza de hacer diferencia entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es conforme a la palabra, lo que no es conforme a la palabra, todo eso muchas veces también se enseña a través de la consejería, ¿no? Porque los hermanos van a tener muchas dudas y quizás se van a acercar a ti. Entonces, hay que estar preparados. Y ahorita vamos a seguir más adelante, porque habrá casos en donde tú mismo, y con la guía del Señor vas a saber que no es prudente que des ese consejo. Y quizás tengas que redirigir, ¿no?, a esa persona, primeramente con el Señor, pero quizás también con las autoridades dentro de la iglesia, ¿no? Con nuestros pastores, o con alguien, ¿no?, que tenga pues esa experiencia con relación a esa situación. Muy bien. Otro de los pasos es que siempre nosotros debemos demostrarle el camino, y el camino es Jesús a ese nuevo discípulo. Dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa parte de aconsejarle también se refiere a dirigirle, ¿no? ¿Y a dónde lo vamos a dirigir? Al camino. Y el camino es Jesús. Y Jesús, ¿cómo se muestra? Pues a través de la palabra, de las escrituras, ¿no? Que son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay diferentes tipos de consejería. Digo, es importante que lo conozcamos, que hay diferentes tipos de consejería. Tenemos pues la consejería que puede ser individual, cuando si uno como individuo acude, ¿no?, pues a pedir ese consejo sabio, y seguramente ese nuevo discípulo en algún momento va a pedir algún consejo con relación a algún tema, y, y ahí debes de saber que es importante siempre considerar, nuevamente lo repito, siempre considerar a las autoridades de la iglesia. ¿Por qué? Porque te voy a decir que pasa muy seguido. Quizás esa persona ya fue aconsejada y ahora te pide el consejo a ti, porque quizás el consejo que recibió de parte de nuestros pastores o de algún líder no le agradó. Entonces ahora quiere ver más bien si tú apruebas lo que él quiere hacer o quiere ejecutar o quiere que apruebes. Y entonces está calando y está probando. Entonces, más bien, a veces las personas quieren escuchar lo que ellas quieren, ¿no? O lo que a ellas les conviene. Por eso hay que tener cuidado. Y cabe la posibilidad de que estén probando. Pero, ¿quién es la persona que nos va a decir eso? El Espíritu.
Si nosotros somos personas guiadas por el Espíritu, vamos a saber que esa persona no se está comportando con verdad. Entonces, por eso es importante siempre apoyarnos de las autoridades que hay dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y poder redirigir a esas personas, ¿no? Nuevamente con quienes dio ese primer consejo, o preguntarles, oye, tú ya tomaste consejo, y igualmente lo van a negar, pero por eso es importante siempre que tengamos la guía del Espíritu Santo. Eh, Otro tipo de consejería, pues es la consejería matrimonial, ¿no? Entonces, en estos casos sí es importante que el consejo venga de un matrimonio, siempre. O por ejemplo, si la consejería te la está pidiendo un varón, redirigir a esa persona con un varón. Ajá. O si tú eres varón y te la está pidiendo una mujercita, redirigir a esa persona con una hermana, ¿no? Entonces, como que siempre también ser muy ordenados en esa parte. Y también puede haber consejerías familiares en donde toda la familia esté involucrada, ¿no? Tanto hijos como los papás. Entonces, esos son los tipos de consejería. Y, y de esta manera, pues también decirte que en la consejería se acostumbra mucho, ¿no? Y, y es aconsejable llevar una base de datos, ¿no? Una base de datos para darle seguimiento a cada caso y siempre, pues, considerar, ¿no? Que por qué motivo esa persona ha buscado consejo y empezar a darle ese seguimiento. Y la siguiente ocasión, mirar, ¿no? Si ha tenido avances, ¿no? Con relación al otro tema, eh, justo para también mostrarle a esa persona que debe de haber una madurez, ¿no? Que si se está dando el consejo, pues es para que lo tome y para que la próxima vez pues no llegue con el mismo problema o la misma situación, ¿no? Sino que se puedan mirar esos avances en cada persona. Ahora, yo te decía que a veces cuando uno empieza a discipular, pues la persona te tiene la confianza a ti. Si tú empezaste a discipular a esa persona, difícilmente esa persona va a venir conmigo, ¿no? A pedir un consejo. O difícilmente, quizás, si no ha generado esa confianza con los pastores, va a ir con los pastores. Pero siempre es importante mencionarle a este nuevo discípulo que hay autoridades dentro de la iglesia, ¿no? Y habrá asuntos, ¿no? En donde tú puedas, sí, tomar la palabra y, y darle un consejo en base a la palabra, pero también hay veces que es válido que no tengas igual a lo mejor una idea de qué decirle, ¿no? Pero sí orar juntos y decirle, pues vamos a orar por esta situación, vamos a orar durante esta semana y busca al Señor y estoy, porque el Señor es así, hermanos. O sea, con esa seguridad podemos decir, si esa persona realmente se pone delante de la presencia del Señor, le busca de todo su corazón y está en contacto con la palabra, esa persona va a recibir ese consejo de parte de Dios. Entonces, eso es lo que le tenemos que enseñar al nuevo discípulo, que él, por su propia cuenta, puede acudir con el Señor y puede buscar palabra. Entonces, a eso me refiero con, sí, esa persona confía en ti, pero hay que redirigirla con la fuente principal. Y la fuente es el Señor. ¿Y cómo nos enseña? Pues a través de su palabra. Entonces, es de esa forma, mi hermano. Y de esta manera, pues estamos terminando con esta enseñanza. Nos vemos en la sesión Zoom y pues allí seguramente si tienes preguntas, si tienes dudas, si igual tienes
algún testimonio que aportar, con lo cual podamos nosotros también crecer en fe, con todo gusto, nos vemos el próximo domingo para platicar acerca de esto. Y de verdad espero que el Señor te bendiga y sobre todo que el Señor te guíe para que no seas un ciego guía de ciegos, sino que seas un hijo de Dios que con sencillez se deja dirigir por el Espíritu Santo para entonces poder colaborar en esa guía, poder colaborar con como ese apoyo, ¿ja?, para el crecimiento de este nuevo discípulo. Y que este nuevo discípulo entonces empiece a confiar de manera plena en el Señor siempre, basándose en qué, en la palabra y basándose en su relación personal con Dios. ¿Sí? Pues así nos despedimos, así que cuídate mucho y terminamos con esta oración. Padre, te bendecimos, reconocemos que tú eres nuestro guía, que eres tú quien pones palabras en nuestra boca, eres tú quien nos sustentas, quien nos llevas de la mano. Oramos para que en esta labor de discipulado seas también tú tomando control y sobre todo añadiendo gracia a cada palabra que nosotros demos, a cada palabra que mis hermanos le puedan manifestar a esas personas a quienes están discipulando. Oramos, Padre, para que todo consejo siempre provenga de ti. Líbranos, Padre, líbranos de dar un consejo en base a nuestras ideas, en base a nuestras corazonadas, que no sea así, Padre. No queremos ser como los fariseos o los escribas, que tú les llamaste aún hipócritas y tú les llamaste ciegos, guías de ciegos, sino que queremos ser personas dóciles que puedan colaborar contigo, guiando a las personas hacia ti, porque eres tú el único camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues así nos despedimos. Dios te bendiga mucho.